todos tienen una opinión. Es necesario dar con los puntos de encuentro. Ver, escuchar, conocer para comprender. Entre punto de vista. Con Alberto Velasco Vera e invitados. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en la entrevista Entre Puntos de Vista, donde usted conocerá las opiniones de nuestros entrevistados que sobre todo tienen que ver con pues el acontecer de nuestros días. Ahora sí, de todo lo que viene a ser la seguridad, la política, la cultura, las artes, el entretenimiento, en fin, de todo hablamos aquí en este programa, un poquito de todo, pero el día de hoy pues hablaremos de un tema con un personaje que yo admiro en mucho por todo lo que es y todo lo que sabe, y sobre todo el gran especialista en temas de seguridad, y le doy la bienvenida a Daniel Gómez Tagle. Daniel, qué gusto, gracias por aceptar la invitación aquí en la entrevista. No, hombre, al contrario, gracias a ti por las palabras. Al contrario, no. Nomás lo que es, Daniel. Y bueno, días pasados, entrando ya en materia, pues este tema de la percepción de inseguridad que baja en Jalisco, según la encuesta anual del INEGI, lo que es el famoso ENVIPE, que es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. ¿Realmente son datos reales estos que nos proporcionó el gobernador hace unos días con respecto a que esa percepción en Jalisco ha bajado y vaya que ha bajado considerablemente? Bueno, los datos son reales. Aquí lo que tenemos que cuestionar es cómo se están leyendo los datos y sobre qué datos estamos trabajando, ¿no? Porque la encuesta, como bien nos dices, mide la percepción. La percepción, pues bueno, ya no es un dato mesurable en cuanto a que se refiere a cómo cada persona se siente en el entorno en el que vive, ¿no? Y evidentemente, si hablamos de Guadalajara, pues no va a tener la misma percepción de seguridad una persona en Chapalita que en Oblatos, inclusive no solamente por la cantidad de delitos, sino por la forma en que les impactan los delitos, ¿no? Y eso es muy importante el tener en cuenta. Entonces, los datos son reales, sí hay una percepción a la baja en algunos rubros, pero sí hay que tener mucha cautela al interpretar lo que significa la ENVIPE, ¿no? Esto de los datos y sobre todo de cómo se leen los datos, ¿qué es lo que hay que poner atención en esta encuesta, Daniel? Bueno, hay que tener mucha cautela en la lectura de los datos y hay que poner perspectiva y dimensión. Aquí tenemos un problema en México que es el crimen organizado. De hecho, recientemente se acaba de publicar el índice global de crimen organizado, en el que México ocupa el 4º lugar. Hablamos de un problema de una escala en los 3 niveles de gobierno, y por eso es muy importante que Jalisco se encuentre en la media nacional. Si consideramos los factores socioeconómicos propios del Estado, el hecho de estar en la media es un factor muy realista, nos arroja datos que de verdad podemos entonces considerarlos valiosos para compararnos con los que está haciendo y a partir de ahí evaluar qué es lo que hace el gobierno federal para combatir el crimen organizado y cómo está respondiendo al crimen organizado el estado de Jalisco. Y eso es muy importante porque el estado de Jalisco pues tiene que combatir los delitos del fuero común. Entonces hablamos de robos a habitaciones, lo que la Secretaría Ejecutiva pone como otros robos que pueden ser hasta focos, postes de luz y todo lo demás. Entonces eso es lo que el gobierno del estado está encargado. Sin embargo, la realidad es que el impacto del crimen organizado que le corresponde ya al fuero federal permea en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos lugares que sirven para lavado de dinero que operan con licencias municipales, porque así es como el esquema lo permite. Entonces, no es un caso que le corresponda solamente al estado de Jalisco, ni a la federación, ni al municipio, sino es conjunto y tenemos que verlo en esa medida. Entonces, los datos, podemos decir, son ciertos porque Jalisco aparece en la media de esta tabla en la percepción y me parece que eso es bastante realista para lo que ocurre. Entonces, a ver si entendí lo que nos estás diciendo. ¿Quiere decir que entonces se miden los datos de los delitos federales, por así decirlo? No, la ENVIPE mide la percepción de forma global. Lo que nosotros tenemos que prestar atención es compararlo contra la media nacional, porque el impacto del crimen organizado no es exclusivo por estado o por localidad, es general y por sectores, ¿no? Hay influencia en, no sé, en ropa, en algunos estados, mientras que en otros estados va a ser exclusivamente sobre muebles, ¿no? Entonces, el comparar a Jalisco con la media nacional nos ayuda a determinar en qué punto estamos parados en esta escala, ¿no? Otro de los puntos que señala aquí el gobernador, bueno, y dentro de esta encuesta, es que pues hace la comparativa del 17
al 2021, ¿no? ¿Qué pasó en esos años, ¿no? Del 18, 19, 20, ¿qué ocurrió en esa percepción, ¿no? O sea, porque pues hablar de los datos a veces se acomodan, ¿no? Las cifras como lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué me conviene decir? ¿Qué me conviene hacer notar a la población, ¿no? Hay un dato que me llama mucho la atención y es un juego que sí me gustaría revisar con mucha lupa, porque inclusive la crítica que hay a los medios, ¿no? Es que el impacto de la pandemia en los crímenes. Pero este discurso fue el mismo que utilizó el gobierno federal el año pasado, ¿no? El año pasado el gobierno federal estaba presumiendo una disminución de los delitos de manera muy notoria. Sin embargo, pues se demuestra que hay una relación directa el impacto de la pandemia con los crímenes. Entonces, en este contexto, ¿no? Tenemos que poner lo que está pasando en Jalisco. Tenemos que redimensionar qué es lo que está haciendo de verdad el Estado en sus obligaciones para esos delitos. Y ahí es donde entonces empezamos a jugar un poquito con esto, los números, seleccionas los números que te convienen y no, pero eso ya también lo hizo el gobierno federal, ¿no? Entonces, yo creo que la gran ventaja que tenemos ahorita, y eso es algo que no teníamos hace 10 años, es el acceso a la información. Tú y yo podemos hablar, tú puedes decir 20, yo puedo decir 30, pero la gente puede ir, meterse a la página de datos del gobierno de transparencia y va a encontrar que es 25, ¿no? Ni tú ni yo. Y esa es la gran ventaja, porque los números que da el gobernador son ciertos. No podemos rebatir números que ahí están y son ciertos. Lo que sí tenemos que cuestionar al gobierno del Estado es si está haciendo su parte para apoyar al gobierno federal, para apoyar a los gobiernos municipales, que es lo que le corresponde. Y ahí es donde entonces empieza el verdadero análisis, porque la pregunta ya no es si está haciendo su parte, es tiene la capacidad económica, material y humana para hacer su parte. Y la otra es hasta dónde están los límites jurídicos para que el gobierno del Estado actúe en labores de seguridad. Sí, que haya una plena coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, que es lo que pues, prácticamente ha fracasado, ¿no? En este sexenio, ¿no? Sí, y lo tenemos como muestra la Guardia Nacional. En Jalisco hay alrededor de 6,000 agentes de Guardia Nacional desplegados contra 3,000 agentes del Estado, ¿no? Entonces, a pesar de que la Guardia Nacional es el doble de la Policía Estatal, sus resultados son la mitad de la Policía Estatal. Y si quieres, empezamos a jugar otra vez con los números. Y dices, bueno, pero es que los delitos que atiende Guardia Nacional son menores en cantidad que los de Guardia Estatal. Pues está bien, eso es razonable, pero son delitos de alto impacto los que atiende Guardia Nacional. ¿Cuál resultado nos ha dado Guardia Nacional aquí y cuál ha sido la colaboración que ha habido entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Estatal? Y ahí es donde tenemos que empezar entonces a evaluar si la participación ha sido pues realmente colaborativa o ha sido impositiva, ¿no? Y es donde los datos de la ENVIPE nos pueden arrojar algunos datos interesantes. Y sí, los delitos graves como andar supervisando los Ubers en el aeropuerto, ¿no? Que es lo que hace la Guardia Nacional, esos son los delitos graves, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que lo que debemos tomar en consideración es si la Guardia Nacional está siendo explotada para lo que nace o está siendo solamente utilizada para fines políticos, ¿no? Porque como pones bien este ejemplo, hay otras partes del país en donde la Guardia Nacional está haciendo muchas cosas, menos combatir delitos del fuero federal. Y hay que ser claros, ¿no? El tema de los Ubers en el aeropuerto es un tema federal. Digo, el aeropuerto es zona federal. Pero es absurdo que tengamos tanto injerencia de crimen organizado en todo el país y que la Guardia Nacional pues esté más ocupada con casos como este, o que el ejército esté con el brazalete DN3 atendiendo cosas que no tienen nada que ver con el DN3, solamente amparados en la excusa de la pandemia, ¿no? Es donde es muy importante poner a Jalisco en perspectiva. Tenemos que cuestionar qué está haciendo el gobierno de Jalisco para afrontar los problemas de seguridad, qué está haciendo para apoyar a sus policías, hablando específicamente a nivel estatal, si los policías cuentan con el equipamiento necesario, con la capacitación, con los medios para actuar, porque hay una realidad, Alberto, que hay que reconocer a todas las policías del país. No hay suficientes policías en México para poner en cada esquina. Los policías tienen que rendir y multiplicarse a sí mismos 10, 100 o 1000 veces, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de que no es posible un policía en cada esquina y hay que cuestionarnos entonces las estrategias que tiene el Estado para poder afrontar esos problemas de seguridad. Y ahí es donde el estar en la media en la ENVIPE nos dice, bueno, estamos bien, pero eso no quiere decir que ya lancemos las campanas al vuelo, ¿no? Tenemos que apretar un poquito sobre las responsabilidades también en lo municipal y también en lo federal.
Retomando la encuesta, una cosa es la percepción y otra cosa son los datos fríos que también arrojan las denuncias, ¿no? Que esto a veces contrapone la percepción con la realidad de los hechos en cuanto a las denuncias. Y llama la atención en esta percepción precisamente sobre también una disminución de percepción, perdón, la confianza, que incrementó la confianza en el Ministerio Público, así como en la Policía Ministerial. ¿Cómo podemos entender esto? Eso es un problema, yo creo que es más de carácter sociológico que específicamente hablado de seguridad. Hay un detalle que muchos gobiernos evitan, el tema de la cifra negra, ¿no? Que es todos los delitos que no se registran. Y me parece que en ese sentido, por ejemplo, en el caso de las desapariciones en Jalisco, dices, bueno, es que hemos encontrado más fosas y más fosas por todas partes. Me parece lamentablemente positivo, porque entonces estamos nosotros posicionándonos en la realidad en lugar de estarla negando, ¿no? Entonces, esta confianza se mide en el número de denuncias. Entonces, por un lado, se incrementan las denuncias de todo tipo, por el otro lado, bajan los rendimientos en cuanto a esas investigaciones, pero eso lo que se traduce es en que la gente tiene más confianza, como dices, en la policía ministerial o en las fiscalías, ¿no? Puede parecer engañoso, pero es que la realidad es que la gente está confiando más en ir a presentar sus denuncias y esto puede ser no necesariamente el que confíen en las autoridades, sino precisamente porque la gente es más consciente de que ahora tenemos estos datos y el hecho de ir y presentar una denuncia ayuda a visualizar el problema. Y eso es un fenómeno sociológico de muy grande espectro más allá de la INVIPE. Entonces, a mí me parece muy positivo que Jalisco, a diferencia de otros estados, no rechace estas cifras negras, que reconozca a las fosas y que aparezcan más muertos, porque podemos dimensionar. Y un gran aspecto, por eso citaba yo el tema del índice global de crimen organizado, es cómo la resiliencia, es decir, cómo se adapta la gente y vence un problema, es tan importante para abordar el tema, porque es básico en este libro. El punto es que para empezar a resolver un problema tenemos que saber de qué tamaño es el problema. Entonces, ocultarlo y negarlo no sirve. Y eso me parece que sí es importante, por eso decía, no hay que echar campanas al vuelo por las cifras, sino hay que reconocer las cifras en donde están y como sociedad, este incremento en la confianza significa realmente que estamos midiendo al gobierno en una esfera muy diferente y me parece que eso es muy positivo como sociedad, más allá de lo que digan las encuestas. Esta percepción de la confianza hacia la policía ministerial como a la fiscalía propiamente, a los ministerios públicos, tiene que ver con la influencia que han ejercido las redes sociales en el momento de los desaparecidos. Tenemos dos ejemplos aquí en Jalisco, uno el de la pequeña que desapareció en Tepa y que fue localizada ya por el rumbo de la Ribera de Chapala, y la otra, los dos hermanos que desaparecieron en Ciudad Granja y que a la postre fueron también recuperados o aparecidos, mejor dicho. Este juego de las redes sociales influye en este concepto de la percepción, me imagino, ¿no, Daniel? Desde luego, y eso también es importante abordar el fenómeno de la cámara de eco, ¿no? El romper la cámara de eco es importantísimo para saber dónde estamos parados. El hecho de que nos alimentemos solamente de las noticias que nos gustan y si nosotros vamos a estar siempre con el hecho de que la policía es mala y no escuchamos otra nota más que la policía es mala, pues nuestra percepción va a ser mala. Entonces, aquí el hecho de que las redes puedan difundir noticias pues, alentadoras, como estos casos que ya bien citas, avances en otros rubros, una policía más cercana a la ciudadanía, no solamente la estatal, municipales, inclusive la propia Guardia Nacional, nos permiten redimensionar nuestros conceptos de lo que es la seguridad, de cómo percibimos a nuestros gobiernos. Y eso es muy importante, el juego de las redes sociales. Y yo creo que también ahí es muy importante la responsabilidad de los medios, ¿no? Porque antes solamente podemos recurrir a los periódicos, a los medios no oficiales, sino establecidos. Y ahorita la información nos puede llegar por un video que tú y yo tomemos en la calle de lo que está pasando y es una perspectiva de lo que nosotros vivimos y eso nos cambia. Y yo creo que eso también ha influido en gran aspecto a que veamos de una forma diferente. Ejemplo concreto, ayer en la manifestación de Ciudad de México hubo violencia contra las mujeres policías, no contra las mujeres manifestantes, hubo 24, 27 mujeres policías lesionadas y eso cambia la dimensión de lo que significa la policía. Para mí sigue siendo un error que las pongan mujeres sin equipamiento, pero el hecho de que podamos ver cómo la policía trabaja cambia la percepción de la policía, ¿no? Y eso es muy importante también para solucionar los problemas.
Sí, hoy en día cualquier persona, como tú lo acabas de decir, tú o yo, cualquier otra persona, pueden, con un celular en la mano, se convierte ahora sí en un reportero ciudadano que lo sube a las redes sociales y se puede hacer viral el asunto, el tema, y esto puede dar como consecuencia a poner a trabajar y exigir a la autoridad hacer lo suyo, ¿no? Sí, es importantísimo. Hace también hay otro caso en Ciudad de México recientemente, hace unos días me llegó un video, unos policías que literalmente se meten en una casa incendiándose, literalmente la casa en llamas, los policías se meten y sacan a 2 personas y eso lo graba un ciudadano, ¿no? Entonces, a pesar de todas las críticas que hay a la policía en ese sector, en particular de corrupción y lo que tú quieras, los ciudadanos pueden reconocer que hay policías buenos y que hay policías que están haciendo su trabajo, ¿no? Y me parece que es donde nosotros estamos obligados, como analista, como conductor noticiero, estamos obligados también a dar el criterio completo, el panorama completo. Sí hay cosas malas, hay cosas que tenemos que erradicar, pero tenemos que saber cuáles son esas cosas malas, tenemos que medirlas, que eso es muy importante, y tenemos que reconocerlas. Y la otra es reconocer lo bueno. Hay buenos policías, hay gente que trabaja todos los días, que de verdad se pone la camiseta con mucho orgullo y que hace un gran esfuerzo, y a ellos también hay que apoyarlos. Hay que poner las dos en la mesa. Pues interesante la plática que hemos tenido contigo, Daniel, con respecto a esta percepción. Nos has aclarado muchos puntos y bueno, hay que seguir estudiando y aprendiendo de esto de la percepción, porque como tú bien lo decías al inicio de esta entrevista, la percepción pues es lo que la gente visualiza, siente, percibe con respecto al entorno en materia de seguridad y el comportamiento de las autoridades. Ojalá y seamos una sociedad un poquito más pues exigente con nuestras autoridades en materia de seguridad sobre todo, ¿no lo crees? Sí, hay que ser exigentes, pero también hay que reconocer. No tenemos que ponernos a rechazar las cosas solamente porque parecen que no son las correctas, ¿no? Los datos son reales, lo que tenemos que hacer es exigir que se verifique realmente y que se empiecen a resolver más casos, ¿no? Que es lo que todos queremos. Así es. Daniel Gómez Tagle, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Muy interesante el diálogo. Gracias, Daniel, y gracias a usted por acompañarnos en este día con la entrevista aquí a Daniel Gómez Tagle, un especialista en materia de seguridad. Usted sígalo en sus redes sociales y pues vaya que hace unos análisis muy interesantes. Gracias, Daniel, una vez más, y gracias a usted por acompañarnos. Que tengan un excelente día.